Buenos días a todos, público asistente. Un agrado venir a compartir con ustedes experiencia y conocimiento. Gracias al equipo de Otra Noche una vez más en esta serie de webinars que hemos hecho. Este es el tercero ya, tercera semana consecutiva. Bueno, me presento para los que no han asistido a los webinars anteriores. Miguel Vázquez, mi nombre, me dedico a esto de los impuestos hace unos largos 15, 16 años ya. Eh, Hago clases en distintas universidades y por ahí, por supuesto, apoyo al equipo aquí de Otra Noche para compartir estas webinars que son bastante interesantes y que al público le gustan, ¿cierto? Siempre es bueno llevarse alguna cosita y compartir el conocimiento. ¿Qué nos convoca hoy día como tema? Perdón si se me gasta la voz, estoy un poco resfriado. Hoy nos convoca un tema que es es interesante desde el punto de vista de la planificación tributaria. Bueno, le pusimos por título reorganizaciones simples para pymes, divisiones, fusiones, transformaciones con foco tributario. Esto, ahí sí, ahí puedo pasar la slide. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener como propósito aquí en el webinar de hoy? Lo que vamos a tratar de hacer es entregarles ciertos lineamientos para que cuando ejecuten reorganizaciones empresariales, eh, claro, el tema de reorganizaciones empresariales puede ser muy amplio, pueden ser unas reorganizaciones muy simples, que un poco el foco que le vamos a dar acá, pero pueden haber una reorganización empresarial extranjera, con patrimonio en el extranjero, etcétera, etcétera. ¿M? Eh, lo que importa aquí es que tengan neutralidad tributaria, eso es lo que tenemos como propósito, y evitando contingencias por estas famosas palabritas que nos van a acompañar toda la presentación por temas de tasación o elusión. Nos vamos a enfocar en eso, ¿ah? Entonces, vamos a revisar lo que es el artículo 64 del Código Tributario, ¿cierto? Que se modificó con la ley 21.713, ya que entró en vigencia en noviembre del año pasado, y toda la nueva reglamentación y cómo debe funcionar la aplicación del artículo 64 nuevo del Código Tributario está en la circular 23 del 25, que desde ya invito a que la puedan ir leyendo. En revisión de las normas generales antilusivas, ¿cierto? Y ahí nos vamos al Código Tributario, a los artículos 4 bis y siguientes, hasta el quinquies, ¿cierto? Y vamos a poner unos casos prácticos de aplicación real que siempre son muy bien recibidos por nuestros auditores, nuestra audiencia que tenemos hoy día acá, los colegas, ¿cierto? Bien. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué las empresas, más que pymes que dice ahí, pero por qué las empresas de cualquier régimen en realidad pueden recurrir a reorganizaciones? Ideas a nivel high level, ¿cierto? A nivel general, separar líneas de negocio, separar socios, ¿cierto? Puedo simplificar mi estructura si es que tengo un grupo, una malla de sociedades que de repente genera demasiada administración y hay sociedades que están ahí muertas, ¿cierto? Que solo tienen inversiones o que no están operativas y hay que hacerles balance, hay que hacerles determinaciones tributarias, hay que hacer las declaraciones mensuales, declaraciones anuales, etcétera. Reducir costos, formalizar a empresas familiares, ¿cierto? Incorporar nuevos inversionistas. Para esas cosas, en general, ¿cierto? Uno puede recurrir a esta reorganización, a este concepto tan amplio que es planificación tributaria. Hay algunos colegas que le llaman ingeniería tributaria, ¿no? Eh, un nombre un poquito más, que le da un poco más de peso, ¿cierto? Como diciendo esto es más difícil de lo que uno cree. La verdad es que sí hay casos complejos. ¿Cuáles son los riesgos aquí? Y es donde yo quiero compartir con ustedes las siguientes slides. Es la falta de justificación económica para realizar cualquier tipo de reorganización y la tasación o la elusión. ¿Ya? Base legal, las que ya les mencionamos en la slide anterior. Entonces, todo nuestro marco normativo clave está en el Código Tributario, evidentemente, ¿cierto? Pero también en la Ley de Impuesto a la Renta, que tenemos artículo 14, 31, 41H. El 14 está todo lo que es la tributación de nuestro régimen del sistema tributario.
en todas sus letras, ¿cierto? En general, ProPyme, pyme transparente, tributación de los socios, ¿cierto? Accionistas. Artículo 31 en general, ¿cierto? Que tiene que ver con toda la lista de gastos deducibles para la determinación del impuesto a la renta, ¿cierto? Nuestra renta líquida disponible. En el 41H están los que son los países de baja o nula tributación, ¿ya? El IVA también tiene implicancia acá. Y la circular 23. Dice nuestro lema, ¿cierto? Que para que una organización sea neutra, tenemos que tener bien regulado o bien amarrado el concepto legítima razón de negocios o legítima razón económica. Y el tema de la continuidad tributaria, que alguien que nace producto de una organización, la sociedad, una persona jurídica, sea continuadora legal y reciba todas las obligaciones que tenía, la que está desapareciendo, la que está reduciendo el capital, etcétera. Entonces, primero lo que vamos a hacer, estimados, es vamos a recorrer un poquito los tipos de organización que hay, ¿cierto? Y no nos vamos a meter en la profundidad máxima de lo que es cada una de estas, pero sí los recordatorios necesarios para poder abordar lo que tenemos para compartir hoy día. Entonces, lo más común, ¿cierto?, que tenemos son cuatro tipos de reorganizaciones en términos societarios, ¿cierto? Empresarial. Tenemos la división, la fusión, la transformación de sociedades y la conversión, que es algo muy particular nuestro, ¿cierto? Entonces, todos estos conceptos podrían estar manteniendo el concepto de neutralidad tributaria. ¿Qué ocurre con eso? Es que no me van a aplicar las reglas que están en el artículo 64 del Código de Tributario. Y ahora les explico qué hay en el artículo 64 del Código Tributario. Tengo una slide para eso. Pero básicamente, esas son las normas de tasación que tiene nuestra autoridad fiscal frente a este tipo de organizaciones y otras, porque se actualizó, como yo les decía, nuestro artículo 64 nuevo del Código Tributario ha metido normas, y esto se los comento, similar a lo que son los precios de transferencia, ¿ya? Que es una regulación muy particular, ¿cierto? eh, la ha metido en el artículo 64 del Código Tributario. Las normas de precio de transferencia son transacciones entre empresas relacionadas con el extranjero, básicamente, ¿cierto? Pero aquí el artículo 64, como quedó redactado hoy, ¿cierto? En la actualidad, que está vigente, ha incorporado ese concepto de transacciones intercompañías, donde el servicio podría ahora eh, cuestionar, ¿cierto? O tasar algún contrato entre las empresas locales, ¿cierto? Eh, un préstamo, un contrato entre venta de materias primas, etcétera. Eso podría, un traspaso de utilidades, algún royalty que se divida entre las empresas del grupo. Entonces, es más amplio, nos da certeza de algunas cosas que nacieron como conceptos, que es distinto a lo que teníamos en el código 60 en el artículo 64 anterior, pero le agrega hasta otras cosas. Incluso agregan una posibilidad de ajuste. Bien, vamos a ir seguir recorriendo. Primero antes de meternos en profundidad al artículo 64, vamos a ir a recordar qué son cada uno de estos tipos de reorganización. Entonces, la división de sociedades, ¿ya? Tiene su base legal en la ley 18.046 de sociedades anónimas, ¿ya? Artículos 94 y 100. ¿Ya? ¿Y el concepto cuál es? Recuerden, es una separación del patrimonio de una sociedad en dos o más entidades que nacen a la vida, ¿cierto? Con un traspaso proporcional de sus activos, pasivos, patrimonio evidentemente, y todos sus derechos, ¿ya? Aquí una palabra clave es que en la división, por lo general, la división siempre es muy neutra y no necesita una, una razón de negocios como si no necesitan la fusión, por ejemplo, o la conversión. ¿Por qué? Porque cuando uno se divide, es una transmisión, ¿cierto? Una separación de derechos preexistentes.
Es el mismo patrimonio que siempre ha existido, que se divide en dos o más, ¿ya? Entonces, esa es la parte conceptual. No constituye una enajenación, según el artículo 64, inciso noveno, ¿ya? Si se mantienen los valores tributarios y continuidad de los socios. Esto es interesante. Este concepto de se mantienen los valores tributarios o el costo tributario, este lo vamos a aplicar en todas y cada una de las tipos de reorganizaciones que existen, ¿ya? Porque ese es uno de los elementos que tenemos que cumplir para quedar dentro del paraguas de no aplicación del artículo 64 y que el servicio no me pueda venir a tasar mi transacción, ¿ya? Mi reorganización. Cuando leemos enajenación aquí, queridos colegas, el concepto de enajenación tienen que entenderlo en un concepto muy amplio, ¿ya? Eh, la enajenación es cuando un patrimonio, ¿cierto? O un derecho cambia de patrimonio, es decir, era dueño A, ahora es dueño B. Eso es enajenación, y en la enajenación puede haber muchas formas de traspasar el patrimonio de una parte a otra parte, de A a B, ¿cierto? Puede ser una venta, puede ser una cesión, puede ser una donación, puede ser un aporte. Todos esos conceptos es asimilable a la enajenación, ¿ya? Para que vayamos guardando esos tips. Entonces, yo les dejo oficio relevante aquí, que siempre me gusta dejarlo en las presentaciones porque uno puede ir a leer, si ya lo leyó, lo puede ir a volver a leer, etcétera. Estos son oficios que hablan de un tema interesante que siempre es bueno recordar. La asignación de pérdidas. La pérdida tributaria lo podemos asimilar a lo que conceptualmente nosotros de repente vemos en los oficios donde dice esto de los créditos personalísimos, ¿ya? La pérdida tributaria solamente puede ser utilizada por quien la origina, ¿ya? Una empresa con pérdida tributaria se puede dividir, ¿ya? Pero la pérdida tributaria solo puede ser aprovechada por quien originó y no de las sociedades que nacen producto de la división. Ahora, para que yo me pueda dividir, esta es otra cosa interesante, tengo que tener patrimonio positivo. Porque si mi patrimonio es negativo, en realidad no tengo patrimonio. O sea, uno lo puede representar en un balance, en un estado de situación financiera, pero tengo que tener patrimonio financiero positivo para poder dividirme, ¿ya? Porque así tengo activos que puedo traspasar al otro lado, no solo pasivos. Entonces, eh, eso como recordatorio respecto de las divisiones de sociedades. ¿Qué es lo que era o qué es lo que es la fusión de sociedades? Bueno, también está su base legal en la ley 18.046. ¿Cuál es el concepto en las fusiones? Recordemos lo siguiente, es la unión de de dos o más sociedades, perdón, que nacen a la vida, ya sea por dos maneras. Una que es una fusión por creación o la otra es una fusión por incorporación, ¿ya? La fusión por creación es cuando se juntan dos o más, ¿cierto? Y nace una nueva entidad, ¿ya? Distinta a las que existían. Por lo tanto, si se fusionan dos, hay dos empresas que desaparecen y una que nace, fusionadas. La fusión por incorporación es cuando una absorbe a la otra sociedad, ¿ya? Solo desaparece la absorbida y la que es absorbente, ¿cierto? De esa fusión, debe continuar con todos sus derechos y obligaciones y se incorpora la totalidad del patrimonio a la sociedad absorbente. Aquí pueden ocurrir varias cosas. Em, También entra en juego las pérdidas tributarias. Hay un oficio ahí, el 267 del año 93, lo mismo que mencionábamos para el efecto de las divisiones. Solo puede ser utilizado por quien origina la pérdida. Hay otros créditos, ¿ah? Que también tienen el carácter personalísimo. Por ejemplo, si la sociedad, una de las sociedades que se está funcionando tenía un 27 bis, por ejemplo, ¿cierto? Si tenía un remanente
de crédito fiscal por concepto de IVA. Todos esos créditos son considerados personalísimos y no pueden ser traspasados. Deben ser utilizados en la sociedad que los genera. Si la sociedad que tenía estos créditos personalísimos es la sociedad que está desapareciendo en el producto de la fusión, como hay que hacer un término de giro, ¿cierto? De hecho, puede ser un término de giro simplificado, eh, producto de la fusión, y cuando mencionamos en la escritura pública que la sociedad absorbente se hace responsable de todas las obligaciones que mantenía la sociedad que está desapareciendo, bueno, es ahí donde va a poder ocupar esos créditos personalísimos la sociedad que está desapareciendo. Todas estas, un asterisco ahí, todas estas transformaciones, reorganizaciones deben ser vía escritura pública, ¿ya? Para, para poder darle certeza jurídica, y te lo va a exigir el Servicio de Impuesto Interno, nuestra autoridad fiscal te lo va a exigir, ¿ya? Entonces, aquí también podemos quedar dentro del paraguas, que no nos aplique el artículo 64 dentro de ese paraguas, para que no nos aplique, ¿cierto? Si mantenemos la neutralidad y si hay justificación económica, aquí sí necesitamos una legítima razón de negocios. Vamos a profundizar en ese concepto, ¿ya? Y que los registros sean a valores, los registros de activos y pasivos sean a valores tributarios, ¿ya? La transformación y conversión, que son las otras dos formas de reorganizarse que podemos encontrar en nuestro ordenamiento jurídico. La transformación de una sociedad, recordemos que es solo el cambio del tipo jurídico, ¿ya? Donde ni siquiera se altera el RUT, ¿ya? También está en la ley 18.046, al artículo 101. Un paréntesis. La ley 18.046, si bien es una ley de sociedades anónimas, ¿ya? El Servicio de Impuestos Internos, mediante oficios, nos ha mencionado que se aplican las mismas leyes, o sea, las mismas reglas en realidad, para las sociedades de personas. Ya no hay una... todos estos artículos de transformaciones, conversión, fusión están en la ley de sociedad anónima, pero nuestra autoridad fiscal ha interpretado que no existe ningún inconveniente de que sean replicadas para la sociedad de personas, y por eso lo hacemos siempre en función de esos ordenamientos jurídicos, ¿ya? Entonces, como es solo una transformación, no hay ningún término de giro porque está cambiando el tipo jurídico de SA a sociedad de sociedad de personas a sociedad por acciones, de IRL, ¿cierto? A sociedad de personas, etcétera. ¿Ya? Se mantienen las pérdidas, los créditos, todos los registros que están en el RAI, en el SAC, en el DEDAN, todo se mantiene. ¿Ya? Solo es un cambio del tipo jurídico. Em, la conversión, esta es, esto es difícil porque esto no se encuentra en otros lados. De hecho, esto no está en la ley de sociedades anónimas. ¿Ya? La conversión es una ficción tributaria. ¿Ya? Es cuando una persona natural, ¿cierto? Pasa a persona jurídica, ¿cierto? A una empresa unipersonal, ¿cierto? O la IRL que muchos conocemos. Entonces aquí lo que ocurre es que hay una transferencia de activos y pasivos desde el patrimonio persona natural, ¿cierto? Al patrimonio persona jurídica. Eso es cuando yo me constituyo, hago la conversión y tengo que informar a la autoridad fiscal cuáles de mis activos van a pasar a la persona jurídica que están haciendo, unipersonal, ¿cierto? Y cuáles se quedan con la persona natural. Aquí también no va a haber enajenación, ¿ya? Si es que existe la continuidad de negocios, y si requiere una legítima razón de negocio, y es muy importante la legítima razón de negocio. Donde más ojo tenemos que tener, creo yo, es en las fusiones y en la conversión, ¿ya? Porque los efectos que genera son eh, son muy em, equivalentes a que la enajenación que está ocurriendo no tenga una legítima razón de negocios. Ahí les dejo una circular 15 de 1986. Ambas organizaciones son neutrales y se mantiene la sustancia económica. Ok. Profundicemos entonces en el artículo 64 del Código Tributario.
que está regulado, está instruido por el Servicio de Impuesto Interno en la circular 23 de este año, del 27 de marzo. ¿Ya? La facultad de tasación, entonces, como yo les venía diciendo. Si el precio-valor no se ajusta al valor normal de mercado, entonces sí puedo ir a tasar, dice el Servicio de Impuestos Internos. Ahí no queremos caer ahí porque nos va a tasar de acuerdo a la información que él tenga y sale bastante caro, ¿ya? El impuesto que me aplican. Eh, Antes, en el artículo anterior, ¿cierto? Del que estaba vigente hasta el año pasado, el concepto que había era valor notoriamente inferior, ¿cierto? A los corrientes en plaza. Y así muchos lo muchos no, cuando aprendimos esto y estudiábamos esto, era esa frase, ¿cierto? Hoy está reemplazado por valor normal de mercado. De hecho, el artículo ahí menciona una cosita interesante de cómo entender esto. Lo mismo en la circular, ¿ya? Eso está en el artículo 64 en el inciso uno y 2, ¿ya? Esta facultad de tasación. Bien, ¿qué efectos tiene y cuáles son los procedimientos para caer en el artículo 64 cuando estoy en el artículo 64? Hoy día, que esto no ocurría antes, porque antes decía sin citación previa. O sea, el servicio no necesitaba citarte y te aplicaba la tasación y te giraba los impuestos que correspondían. Hoy hay una citación previa, ¿cierto? Está regulada en el artículo 63 del Código. El contribuyente hoy día puede justificar valores con un informe técnico. Ajá. Y si no se acredita en sede administrativa, estamos hablando frente al Servicio de Impuestos Internos, el servicio ajustará fundadamente. ¿Vale? Bien, si existen estas diferencias, no logramos justificar frente a nuestra autoridad fiscal, lo que nos va a ocurrir es que nos va a aplicar el artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta, es decir, esto me cuesta un 40% sobre el valor, sobre el diferencial, ¿cierto? De lo que yo dije que eran los valores versus lo que el Servicio de Impuesto Interno me determina que eran los valores. Ajá. Entonces, eh, hay una opción, les mencionaba yo, que yo puedo tener una rectificación voluntaria y que me exime de este impuesto, ¿cierto? Yo puedo hacer en mi renta líquida imponible, en mi determinación del resultado tributario, puedo voluntariamente decir, sí, los valores estaban malos, ¿cierto? Malos en el sentido de que no eran los valores tributarios ni los de costo y puse valores que en realidad no se ajustaban al valor de mercado normal. Entonces yo mismo puedo hacer el ajuste, lo puedo ingresar a mi renta líquida y con eso puedo pagar el impuesto a la tasa corporativa que corresponda y con eso puedo librarme del artículo de la aplicación normal de esta transferencia, de esta diferencia, ¿cierto? El artículo 21. Distinto es cuando hablamos de bienes raíces, porque ahí la tasación y el giro es inmediato. Hay una distinción que pone hoy día el artículo 64. En las reorganizaciones empresariales no va a aplicar, sí, como les veníamos contando. Hay continuidad jurídica y económica, no existe contraprestación de dinero. Esto es otra cosa importante. En las reorganizaciones, de hecho lo dice el artículo, lo menciona así, no tiene que existir flujo de dinero, ¿vale? Porque ahí se nos cae uno de los requisitos y el servicio podría ir a tasar, ¿ya? De hecho, lo consideraría como que no estamos cumpliendo con el paraguas que tenemos para no quedar dentro del artículo 64 del código. Se mantienen los valores tributarios, es decir, hay que mantener siempre el costo tributario de los activos y pasivos. Y si se demuestra la razón de negocio, si estoy con estos conceptos bien amarraditos, sin ninguna duda de que estoy aplicando todo esto, no deberíamos tener ningún problema y ningún susto con la aplicación de tasación de nuestra autoridad fiscal. ¿Ya? Ahora, esto siempre, como en el mundo tributario, esto siempre hay que decirlo, esto es caso a caso, ¿cierto? Estos son los lineamientos generales. ¿Dónde está
esta regulación en el inciso sexto y 10 del artículo 64 y en la circular 23 les dejo ahí los apartados, el 4.1 y el 4.4 si lo quieren ir a leer. ¿Vale? Bien. La legítima razón de negocio, la hemos mencionado ya bastante rato. ¿Qué es lo que va a evaluar el servicio aquí para determinar si hay una legítima razón de negocio o no en el tipo de reorganización tributaria que usted está realizando? ¿Cierto? Primero, la sustancia económica y la forma jurídica. La coherencia contable, ¿ya? La contabilidad siempre es un elemento probatorio, ¿ya? Eh, no solo para estos temas de la organización, sino que para muchas cosas tributarias, la contabilidad es uno de los elementos probatorios. Su balance, su libro diario, su libro mayor, sus auxiliares de activo fijo, para activo fijo sobre todo. Em, Otro de los conceptos que va a evaluar el servicio es la existencia de riesgo o el beneficio operativo que esto tenga. Y esta frase que está ahí destacada, que sea distinta a la meramente tributaria. Ninguna reorganización puede tener como fin, ¿cierto? Conseguir un efecto que sea meramente el tributario, ¿ya? Tiene que tener otros tipos de justificaciones la reorganización. Quiero, lo que mencionaba un poco al principio, quiero disminuir mi malla porque tiene mucho costo tributario y eso me ayuda a tener, concentrar los esfuerzos en la operación del negocio, lo que me va a generar más ingresos en el futuro y por lo tanto, al tener más ingresos, en teoría debería pagar más impuestos. Quiero reorganizar el patrimonio familiar, ¿cierto? Y, y quiero reorganizar el patrimonio familiar para proteger a las futuras generaciones, ¿cierto? Quiero disminuir mis costos de administración contable, auditoría de estados financieros, declaraciones de impuestos, y, y eso me ayuda a tener resultados más positivos, ¿cierto? Por lo tanto, también se podría traducir en que mis bases imponibles a efecto de impuestos pueden ser mayores. Entonces, yo no puedo decir me voy a reorganizar para eludir un impuesto, fraccionar un impuesto, postergar el pago de un impuesto, lograr una exención tributaria, ya sea en IVA, en renta, etcétera. Eh, Ese argumento, por favor, queridos colegas, fuera. Siempre hay una legítima razón de negocio que es distinta a la meramente tributaria. ¿Ya? Eso es súper importante. Podemos profundizar en ese concepto en el inciso 11 del artículo 64, ¿ya? En el apartado 4.5 de la circular 23. Hoy día usted puede hacer consultas preventivas, que esto no ocurría antes. Está en el artículo 26 bis del Código Tributario. Estas consultas preventivas permiten validar la neutralidad antes de ejecutar la reorganización. O sea, es un paso previo para que usted esté seguro de que lo que va a hacer ya lo conversó con el servicio, ¿cierto? Y así queda mucho más tranquilo de que no le van a poder tasar la transacción, ¿ya? O que está cumpliendo con todos los requerimientos para que la tasación no sea aplicable. La justificación económica, todo lo que es documentación que puede ser un soporte para justificar la fusión, la división, la transformación, la conversión, eh, actas, informes técnicos, la contabilidad, historias me refiero a historias tributarias, declaraciones de años anteriores, el uso de las pérdidas, cómo se originaron las pérdidas, si es que hay sociedades que están entrando en una reorganización y tienen pérdidas tributarias acumuladas. ¿Qué beneficio tiene esto? Me parece que quedó bien puesto esto en la ley, mayor certeza y la reducción del riesgo fiscal. Claro, porque al servicio también eh, le interesa que esto quede resuelto de antes
porque así también el servicio administra mejor sus recursos en fiscalizaciones, ¿cierto? También persigue ese fin. Así que me parece que es bueno para el contribuyente, esta es una opinión personal, ¿cierto? Porque también le da persigue que al menos en el fundamento, ¿cierto? En la teoría, es una buena norma, una buena herramienta para tratar de que las fiscalizaciones sean con foco en donde de verdad debiéramos tener fiscalizaciones profundas, ¿ya? Eso está tratado en el numeral 6 de la circular, si lo quieren profundizar. Una síntesis que esto es práctico, pero recuerden, esto es caso a caso, ¿cierto? Donde hay que analizar si la reorganización está cumpliendo con los requisitos del código, del código tributario, el artículo, para no tener tasación. En una división, mientras haya continuidad del giro, sin flujo de dinero, podríamos estar cubiertos, ¿cierto? En la fusión también, que se mantenga el giro, que sean los mismos socios, que se mantengan los costos tributarios, lo mismo. En la transformación, como es la misma entidad, solo cambia el RUT, si se mantienen siempre los valores tributarios, que no debería ser distinto porque no está cambiando nada no está cambiando nada de patrimonio, sino que está cambiando el tipo jurídico. No deberíamos tener problema en la conversión también. La razón económica, los costos tributarios, ¿cierto? La legítima razón de negocio. Los aportes entre relacionados, tiene que haber mucho sustento económico, por eso lo graficamos con un triángulo de advertencia, ¿cierto? Eh, Porque en general todas las transacciones interrelacionadas siempre han sido miradas con mucha atención por nuestra legislación tributaria en los distintos tipos de impuestos, en IVA, en renta principalmente. eh, Siempre lo que es entrerelacionado tiene un tratamiento distinto al común, ¿cierto? Por eso tenemos en el Código Tributario explicado, ¿cierto? Cuando se entiende que la norma de relación, cuando se entiende que estoy relacionado con otra persona. Y cuando en la reorganización aparece alguna de las sociedades con los países en este caso, ¿cierto? Porque puede tener reorganizaciones internacionales, donde el activo subyacente esté en Chile, es decir, incluso puede estar ocurriendo una reorganización afuera, pero una de las sociedades de afuera puede tener participación, ser accionista de una de las sociedades en Chile, y ahí hay que ver si por las normas de activo subyacente puedo caer en una revisión que sea a nivel de Chile, ¿cierto? Los impuestos tienen que terminar de liquidarse siempre en la jurisdicción nacional. Eso es lo que dice en Chile, eso es lo que dice las normas, ¿cierto? Entonces, cuando estamos frente a una reorganización que tiene efectos internacionales y uno de los países que entra en el juego es catalogado como país de baja o nula tributación, ¿cierto? De los que están regulados del artículo 48, 41H de la ley de impuesto a la renta, eso ya deja no es neutral. Por lo tanto, ahí no tengo cómo salvarme. De hecho, no necesito aplicar nada más. Si legítima razón de negocio, costos tributarios, por el solo hecho de caer ahí en el artículo 41H, quedo fuera. Quedo fuera de el paraguas y por lo tanto me van a aplicar las normas de tasación. Bien, cerremos conceptualmente lo que estábamos viendo del artículo 64. Introduce el concepto de valor normal de mercado, reconoce que hay neutralidad tributaria de las organizaciones si es que se cumplen estos requisitos que hemos venido mencionando, define la legítima razón de negocios y coordina con las normas antielusión. Y aquí me voy a meter ahora en las normas antielusivas, ¿ya? En las normas generales antielusión, artículo 4 bis y siguientes del Código Tributario. No es posible analizar el artículo 64 por sí solo, que son las normas de tasación, sin al menos ver cómo se relacionan con las normas generales antilusivas frente, evidentemente, a las reorganizaciones que estamos conversando hoy día. Eh, y aquí me voy a pasar a las normas generales antilusivas. Primero quiero profundizar en un tema,
para que lo tengamos presente. La planificación tributaria, en el concepto amplio, siempre debería ser neutral bajo ese concepto, ¿cierto? En el sentido de que no genera efectos impositivos. Y eso está amparado un poco en lo que es el concepto de economía de opción. ¿Cuál es la economía de opción? Es el ejercicio legítimo del derecho que tenemos nosotros como contribuyentes a elegir entre el abanico, ¿cierto?, de alternativas que tengo para pagar menos impuestos. Eso no está mal, ¿cierto? Siempre que dichas alternativas de ese abanico, ¿cierto?, esa paleta de opciones que tengo, estén contemplados en la ley. Es más, esto es un derecho constitucional. Artículo 19 de la Constitución, no me quiero patinar en el número, pero creo que es 21. Puedo estar equivocado, pero sí en el artículo 19. El derecho constitucional de poder ejercer libremente, ¿cierto?, mis actividades de negocio. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo elegir si soy ProPyme o puedo elegir si soy régimen general, ¿cierto? Sabemos que hay tasas distintas en el sentido de la carga del impuesto de primera categoría. Eso es una economía de opción. Yo puedo elegir. Y ahí, eso también es parte de una planificación tributaria, es decir, elige acá o elige acá. Por lo tanto, esa es una planificación, esa es la economía de opción, y ahí no hay ningún problema. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo se relaciona esto con las normas generales antielusivas? En el artículo 4 ter se reconoce expresamente lo que es la razonable opción de conductas como legítima. ¿Ya? O sea, lo dice. Si hay una opción de conducta del contribuyente que es razonable, entonces eso es absolutamente legítimo. Y donde no se considera que eso es un abuso, si el resultado económico jurídico siempre está amparado en los medios legales que están en nuestra normativa. Eh, una cosa que no lo dije, la NGA es norma general y antielusiva, es una norma general, ¿ya? Y ustedes dicen, bueno, ¿y por qué existen las normas generales antielusivas para ver estos temas de la organización, entre otros, ¿cierto? Pero también está el artículo 64. El artículo 64 del código es considerado, o sea, es una norma especial, ¿ya? Antielusiva. NGA y NEA, ¿cierto? No pueden aplicarme las dos, parece que lo tengo más adelante, ¿ya? Si me van a aplicar una NEA, que es el artículo 64, no me pueden aplicar las normas generales antilusivas. Ahora, si me aplican normas generales antilusivas, siempre hay que estar mirando lo que es la aplicación de la NEA. Pero no me pueden aplicar las dos. Ajá. Una NEA está por sobre la NGA, ¿ya? Una es general y la otra es especial, ¿ya? Siguiendo con estos conceptos de planificación tributaria, está el concepto de elusión y está el concepto de evasión. Recordemos que no es lo mismo, ¿cierto? La elusión es la conducta que tiene el contribuyente en donde hace uso de formas y estructuras jurídicas que están validadas en apariencia, de hecho yo lo pondría entre comillas, pero que carecen de efectos económicos o jurídicos relevantes, distintos de los tributarios, con el único fin de evitar el cumplimiento de hechos imponibles. ¿Ya? Entonces, ahí yo estoy eludiendo el impuesto. ¿Ya? El ejemplo, una empresa crea una sociedad relacionada solo para transferir utilidades y evitar el pago de impuestos sin que exista una razón económica real para dicha operación. Entonces, ¿yo puedo tener dos empresas relacionadas? Sí, está dentro de la ley. ¿Puedo transferirle plata? Claro, está dentro de mis opciones de que yo puedo transferirle utilidades, ¿cierto? Eso no es ilegal, ¿cierto? Pero si es elusivo, ¿ya? Estamos operando dentro de nuestro marco de normas, pero la finalidad tiene un acto elusivo que es meramente postergar el pago del impuesto si es que yo le estoy traspasando utilidades a una sociedad que tiene pérdidas, por ejemplo. ¿Ya? Y la que no tiene pérdida se está quedando sin los ingresos, por lo tanto, ninguno está pagando impuestos. ¿Ya?
Y la evasión es derechamente una conducta que es ilícita. Ya que aquí es esconder, ¿cierto? Y meter la información debajo de la alfombra, mentir o falsear datos, incumplir con las obligaciones tributarias, con dolo, ¿cierto? Constituyendo ya un delito tributario. Ajá. Si lo queremos llevar a un ejemplo más cotidiano, em, por ejemplo, en las rutas y en la autopista, ¿cierto? Usted tiene la opción de tomar un camino, ¿cierto? Que es pagar o no pagar un peaje, ¿cierto? Si yo tomo la ruta de donde no quiero pagar el peaje, eso es bueno, estoy eludiendo el pago del peaje, pero está dentro de mis opciones, yo decido por dónde moverme, ¿ya? Ahora, si yo, ¿cierto? eh, busco una ruta de las no habilitadas, me voy por caminos no habilitados, con el único fin de no pagar el peaje, ¿cierto? Evidentemente eso es una evasión. Esa es la diferencia. Ya para ya lo algo más cotidiano. Entonces, ¿dónde se fundamenta en el uso de las normas generales antilusivas? Esto está en la circular 31, también del 25, porque también tuvo modificaciones respecto de lo que había el año pasado, menores, lo que es el entendimiento de las normas generales antilusivas, cuando se considera abuso, cuando hay ilusión, cómo se aplica, y el procedimiento sí cambió. El procedimiento de hecho ya teníamos un consejo, un comité de ilusión, ¿cierto? Que no existía antes. Ya. El fundamento que es que se evitan estructuras que busquen eludir impuestos sin sustento económico. El abuso de la forma jurídica, el uso artificioso de las figuras legales para reducir impuestos. Simulación, ocultar la verdad y la intención económica. Si se dan cuenta con estos conceptos, la NGA está dentro del concepto ilusión, ilusión que estábamos viendo, que estábamos revisando en la lámina anterior. ¿Ya? Porque la evasión es derechamente un delito tributario, ya no me va a aplicar ninguna norma general antilusiva, ¿ya? Porque ya ocurrió el delito tributario. En la elusión, por eso se llama NGA, norma general antilusiva, estamos en ese marco, ¿cierto? Si la conducta elusiva, ¿cierto? Es un abuso, o sea, de manera maliciosa, ¿cierto? Desfiguradamente la ley para reducir impuestos, ¿ya? ¿Cuáles son las cuestiones que tiene el servicio para fundamentar el uso de para la aplicación de las normas generales antilusivas? Un informe previo del Comité de Ilusión. Hay una resolución del director nacional, ¿cierto? Yo puedo tener una defensa y acreditar esa razón de negocio. Y luego pasa a los TTA. Esto es muy propio de Chile. De hecho, se discutió mucho con la última reforma, ¿cierto? De cumplimiento tributario, donde se modificó el artículo 64 de las normas generales antilusivas, entre otras normas del Código Tributario. Una de las discusiones que había cuando estaba en redacción la ley, ¿cierto? En las cámaras y en la Comisión de Hacienda, eh, si esto iba a quedar en sede administrativa o en sede judicial. En prácticamente todos los países, ¿ya? Esto está en sede administrativa, es decir, quien determina la aplicación de la norma general antilusiva es la autoridad fiscal de cada país y no un tribunal, ¿ya? De hecho, las normas anteriores, el servicio no puede, ¿cierto? Dictaminar, ¿cierto? Que estamos frente a la aplicación de una norma general antilusiva y sí tiene que ser traspasado esto al tribunal. Y el tribunal, el TTA, es quien dice, ok, esto sí es un acto elusivo, ¿cierto? Se le aplica la norma general antilusiva. Lo que se incorporó, porque esta discusión era tuvo bastantes presentaciones en el Comité de Hacienda cuando estaba en discusión la norma, lo que quedó finalmente es lo siguiente, se crea, ¿cierto? Nace a la vida este Comité de Ilusión, que está presidido por el director nacional, está el subdirector de fiscalización de grandes contribuyentes,
Ellos reúnen los datos, hacen el estudio y luego sí se lo tienen que presentar de todas maneras al TTA, ¿ya? Y el TTA finalmente es quien determina la conducta si es elusiva o no, ¿ya? Entonces, hay una ampolleta ahí que dice relación directa. El artículo 64 define cuándo una reorganización tiene razón económica y las NGA determinan cuándo se transforma en elusiva. Entonces, em, es interesante esto de... sí, ok, aquí tenía. ¿Cómo se relaciona el artículo 64 y la NGA? Bueno, si podríamos resumirlo en un cuadro, ¿cierto? Muy gráfico, podríamos decir que cuando el valor está fuera del mercado, me van a aplicar las normas de tasación, ¿cierto? Si la operación no tiene sustento económico, 4 bis, debiera decir ahí, artículos 4 bis y siguientes del Código Tributario. Y si la reorganización con ahorro tributario sin motivo real o un motivo distinto o un motivo meramente tributario, me pueden aplicar ambos artículos, pero me pueden aplicar ambos artículos en la eh, interpretación de la transacción que estoy llevando a cabo, de la reorganización, ¿cierto? O del hecho económico que están evaluando, para finalmente determinar por cuál vía te van a sancionar, ¿ya? O por el 64, ¿cierto? Por la norma especial o por la norma general antielusiva, ¿ya? Entonces, el artículo 64 regula la tasación y los NGA califican la elusión. Bien, quise colocar también, respecto de cómo se relaciona el artículo 64 con la NGA, este cuadrito que está en la circular. Este lo tomé y lo pegué directamente desde la circular. Y podemos resumir de la siguiente manera, dice la circular. Si se trata de un acto o negocio jurídico singular respecto del cual sea posible aplicar una NEA, deberá aplicarse dicha NEA y no la NGA, es lo que yo le estaba mencionando. Tratándose de un conjunto o serie de actos o negocios jurídicos respecto de los cuales sea aplicable solo, está destacado ahí, una NEA, para evitar la elusión, deberá aplicarse dicha NEA y no la NGA. Tratándose de un conjunto de series de actos jurídicos, letra C, respecto de los cuales pueden aplicarse individualmente una o varias NEAs, ¿cierto? Porque el artículo 64 es una de las normas especiales que existe en nuestros cuerpos legales, o varias NEAs para evitar la elusión, será aplicable la NGA cuando la o las NEAs aplicables no abarquen todos los efectos elusivos. Ya ahí deja un poquito abierto la ventana. Tratándose de un conjunto serie de actos de negocios jurídicos mediante los cuales se pretenda evitar la aplicación de una NEA, se deberá aplicar la NGA para recalificar las operaciones cuestionadas y ahí sí podría yo aplicar la NEA. ¿Ya? O sea, desde una NGA yo podría llegar a una NEA. Bien, se me seca la garganta, perdón. Bien, necesitábamos poner en contexto y hacer estos recordatorios, ¿cierto? De las formas en que nos podemos organizar y las normas puntuales que es necesario analizar para determinar que el acto de la reorganización no tiene efectos tributarios, ¿cierto? Y no me van a sancionar ni por norma especial ni por norma general antielusiva. Y ahora vamos a revisar unos casos que traje, ¿ya? Unos casos prácticos. Son casos que me han ocurrido en la vida real. Los simplifiqué un poco para poder graficarlo y transformarlo en este formato webinar. ¿Ah? Para que nos ayude a bajar, a hacer un poco la bajada de lo que vimos en todas las láminas anteriores. Entonces, tengo el caso de una división de una pyme de alimentos. ¿Cuál es la situación? Voy a poner el puntero que pueda ayudar a que eh, aquí puedan seguir un poco la ruta de donde estoy parado en el análisis. A ver, entonces, la situación. La Sociedad de Alimentos del Sur Limitada, dedicada a la fabricación y comercialización de productos Cucanchil, ha crecido y decide dividir su estructura para
optimizar la gestión. Ajá. De la división nacen dos sociedades. Producción del Sur, SPA, que conserva los activos productivos, maquinaria y personal de planta. Y Distribución del Sur, SPA, que asumirá la logística, ventas y relaciones comerciales. Los socios son los mismos en ambas empresas y la distribución de activos y pasivos se realiza evidentemente en forma proporcional, de acuerdo a su participación original. Bien, si analizamos un poquito en profundidad el caso, la operación cumple con los requisitos del artículo 64, que en el inciso sexto del código, pues hay continuidad jurídica, proporcionalmente el patrimonio del patrimonio, no hay contraprestación monetaria, eso quiere decir que no hay flujo de dinero, que es uno de los requisitos. Se mantienen los valores tributarios de los activos, los mismos socios, el giro comercial del grupo, ¿ya? La razón de negocio es clara: separar funciones productivas y comerciales para mejorar trazabilidad, costo y la gestión tributaria. Si se dan cuenta, ese análisis concluye todas las cosas que veníamos revisando. No hay una razón que sea meramente tributaria, ¿cierto? De hecho, aquí en ninguna parte mencionan que quieren pagar menos impuestos por esto, ¿ya? Sino que derechamente están organizando sus negocios, ¿ya? Mantenemos los valores tributarios, la división se hace en proporcionalmente al patrimonio, ¿cierto? No hay enajenación, no hay flujo de dinero en la división de estos derechos preexistentes, ¿cierto? Y em, la razón de negocio está súper fundada. Entonces, conclusión: no constituye una enajenación ni hecho grabado. La división es neutral tributariamente, cumple con los requisitos del artículo 64 y se ampara en una legítima razón de negocio. Bien, perfecto. Así que un poco más claro, ¿se dan cuenta? Vamos a otro caso, que es de una fusión por incorporación. Acuérdense que es cuando una sociedad absorbe a la otra. ¿Sí? Entonces, la situación que tenemos es Inversiones Vega Limitada y Comercial Vega SPA, pertenecientes a los mismos socios familiares, deciden fusionarse por incorporación. La sociedad comercial Vega absorberá a Inversiones Vega, integrando sus activos financieros y su cartera de inversiones. El objetivo es simplificar la estructura administrativa y reducir los costos del cumplimiento contable y tributario, porque tienen que hacer balance, tienen que pagar auditores externos, tienen que hacer declaraciones mensuales, declaraciones anuales, y todo eso es tiempo y el tiempo es plata, finalmente. ¿Cómo analizamos la operación? ¿Qué implica? Una continuidad jurídica y tributaria, ya que los socios y el giro se mantienen, lo que cumple con los criterios del artículo 64, inciso sexto. No existe flujo de dinero ni alteración de los valores tributarios. Las cuentas y registros se traspasan conforme a su valor contable tributario, libro, valor libro, ¿cierto? La razón de negocios es racional, consolida actividades duplicadas y se centraliza la toma de decisiones. En este contexto, el servicio no aplicará tasación porque hay una sustancia económica, continuidad en el giro, sin ánimo de ahorro tributario artificial. Este es otro ejemplo de cómo eh, analizar una fusión por incorporación. Entonces, neutralidad tributaria está confirmada si se mantienen estos efectos. La fusión cumple con las condiciones del artículo 64 y puede acogerse al tratamiento de la organización como una legítima razón de negocios. ¿Ya? Ahora, en los dos casos que hemos visto, en el uno y el 2, estamos parados frente a que no me aplica la NEA, ¿cierto? La norma de tasación del artículo 64. Pero eso no dice de que me puedan hacer una revisión por NGA, ¿cierto? Que es distinto al objetivo que persigue. Lo que estábamos viendo, lo que estábamos conversando anteriormente, aquí podrían ir a decirme si los actos en su conjunto, tanto del caso uno como del caso 2, pueden ser elusivos o no. Cumplen con los requisitos del artículo 64, bien, no hay tasación. Pero eso aún, aún tengo que surtir y poder
cubrirme de los efectos de la aplicación de la NGA, ¿ya? Tengo un caso 3 y es de conversión de esta ficción tributaria, en donde la situación es la siguiente. La empresaria Claudia Soto, dueña de la IRL, Panadería Artesanal Claudia, lleva 10 años operando bajo este formato. Entonces, dado el aumento de la demanda y la necesidad de incorporar un socio inversionista para expandir la marca, decide convertir su IRL a una SPA, manteniendo el mismo RUT y patrimonio. No hay retiro de activos ni traspaso de dinero, solo cambia la forma jurídica y el capital se estructura en acciones. Ojo, yo me puedo convertir, como está en este caso, de una IRL a cualquier otra forma jurídica de las que exista. El tema está en que yo me puedo transformar, me puedo convertir eh, en una sociedad de personas, pero sí requiero de otro socio para que exista sociedad de personas. Bueno, la SPA, recuerden que puede tener un solo accionista, pero en este caso el caso era que necesita incorporar un socio inversionista, porque ya su panadería está creciendo. ¿Cómo analizamos esta situación? La conversión se considera una transformación legal. El artículo 64 no aplica, pues no existe enajenación ni transferencia económica. La razón de negocio es sólida. Comprar un socio, acceder a financiamiento formal, sin alterar el giro ni los valores tributarios. Se mantiene la continuidad de los activos y pasivos en las operaciones. El servicio reconoce hay neutralidad tributaria de la conversión. No hay enajenación ni tasación. La conversión de IRL a SPA es legítima, neutral y tiene razones de negocios reales. ¿Ya? Tengo un cuarto caso que lo tengo en un Excel, ¿cierto? Lo voy a compartir. Es un oficio reservado del servicio, emitido por jurisprudencia por nuestra autoridad fiscal. Es el número 32 del año 24, de abril del 24. Lo quise a traer un ejemplo, ¿cierto? Lo bajé un poquito voy a cambiar de pantalla. Ustedes me avisan si van a poder ver el Excel. Colegas, ¿me confirman si están viendo el Excel, por favor? Por favor, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Entonces voy a agrandar un poquito la letra para facilitar la lectura. Entonces, este es un oficio, el oficio 32, un oficio reservado. Ya, si bien está con la norma antigua, sirve para el análisis, ¿vale? ¿Cuál es el contexto de este caso? Es una organización familiar y como gran título y legítima razón de negocio. Fíjense, esto es una familia empresaria compuesta de tres hermanos. Posee en forma directa derechos sociales y acciones en diversas sociedades operativas del grupo familiar. Bien, tres hermanos, ¿cierto? Como personas naturales, tienen derechos sociales y acciones en diversas sociedades operativas del grupo familiar. Con el fin de resguardar la continuidad del patrimonio y facilitar el ingreso de nuevas generaciones, acuerdan una reorganización patrimonial familiar bajo un protocolo familiar. ¿Qué es este protocolo familiar? Que tiene dos etapas. Uno, cada hermano va a crear una empresa individual. Ajá. O sea, se va a convertir de persona natural a persona a empresario individual. Y asigna a ella las participaciones sociales que posee en las distintas sociedades del grupo. ¿Sí? Y la segunda parte es, luego, cada empresa individual va a aportar las participaciones a valores tributarios a una sociedad holding SPA que va a controlar la rama respectiva. Entonces están ocurriendo varias cosas. Las personas naturales se van a convertir en empresario individual, ¿cierto?
y los empresarios individuales van a aportar las participaciones que tenían en las participaciones que poseen las sociedades del grupo, ¿cierto? A valores tributarios en una sociedad holding que de ahí van a colgar todas las sociedades operativas, ¿ya? El objetivo que declara, ¿cierto? Frente a este oficio cuando le hacen la pregunta al servicio es, el objetivo es mantener la estabilidad y continuidad del grupo familiar y evitar conflictos y que los fallecimientos afecten a las sociedades operativas, que es donde está el corazón del negocio, lo que genera las utilidades, ¿cierto? De lo que prácticamente están, tienen como ingreso este grupo de hermanos, ¿cierto? Este grupo familiar. ¿Cuál fue la consulta vinculante ante el servicio? Confírmeme, le dijeron que la reorganización cumple con los requisitos ante el inciso quinto, está con la norma antigua, con los requisitos del artículo 64, por lo que no procede tasación y que además no me resulta aplicable las normas generales antilusivas. Confírmeme, le dice. Y el análisis tiene como resultado lo siguiente, estimados colegas, sobre la creación de las empresas individuales, que es paso uno. El servicio señala que las empresas individuales no constituyen una persona jurídica distinta a la persona natural, ¿cierto? Eso lo sabemos, de hecho es el mismo root. Por tanto, asignar acciones a la empresa individual no genera un aporte real, sino un cambio de patrimonio, ¿cierto? Dentro de uno mismo. Sobre el aporte a la holding, dice, si la reorganización completa, cumple con los requisitos del artículo 64, en donde se exige aumento o constitución de sociedad, sin flujo de dinero, a valor tributario, con subsistencia del aportante. Si bien los aportes cumplen formalmente con estos requisitos, el servicio advierte, la creación previa de los empresarios individuales no tiene una razón económica real, ya que la finalidad de la reorganización, centralizar el control familiar, podía alcanzarse directamente, ¿cierto? Mediante la constitución de la sociedad holding, sin pasar por la empresa unipersonal. Ya, entonces ahí le llama la atención al servicio. Sobre la legítima razón de negocio, después le dice. Concluye que evitar un efecto tributario no constituye por sí mismo una razón de negocio legítima. Claro, lo vimos, ¿cierto? La primera etapa, empresario individual, carece del sustento operativo económico y por tanto el proceso no califica como organización neutra bajo el artículo 64 del Código Tributario. Eso analiza. ¿Cómo concluye el oficio? La reorganización no obedece a una legítima razón de negocio porque el Servicio de Impuesto Interno puede ejercer la facultad de tasación respecto a los aportes de acciones y derechos sociales. No obstante, no aplica norma general antilusiva, ya que no se configura abuso y simulación, aunque podría revisarse si cambian los hechos. El oficio es un poco mañoso, diría yo, a mi manera de ver. De hecho, esto lo discutíamos cuando estuve en el último magíster que estuve haciendo junto con el profesor. Entonces, em, porque lo vamos de atrás para adelante la lectura. El servicio no quiso aplicar NGA, ¿ya? Porque el procedimiento es bastante más engorroso, ¿cierto? Declararlo en sede judicial, etcétera, ¿cierto? Y sí cuestionó, ¿cierto? La creación de la empresa unipersonal, ¿cierto? Y si bien él menciona en su análisis que no es un aporte real, ¿cierto? Porque es el cambio del patrimonio dentro de uno mismo, ¿cierto? Carece de una legítima razón de negocios, por el único sentido de que podrían haber pasado inmediatamente a aportar a la sociedad holding, ¿cierto? Que era el último paso de todo este protocolo familiar, em, y haber logrado el mismo efecto, ¿cierto? Cuidar el patrimonio, etcétera. Entonces es un poco mañoso porque desprendemos desde el análisis, y eso es a mi manera de verlo, cuando analiza.
Si bien dice, no te aplica al artículo 64 porque no es un aporte real, ¿cierto? No hay flujo, etcétera. Pero me parece que es elusivo el acto, ¿cierto? O que no tiene una sustancia económica tan legítima, y por eso sí eh, te puedo aplicar la NEA. Esto es en función de lo que está del oficio, pero es bueno leer el oficio en el sentido de cómo piensa la autoridad, ¿cierto? Y cómo viene resolviendo este tipo de reorganizaciones familiares, ¿ya? Ahora igual aquí hay una pregunta que, que sirve para seguir analizando el caso. ¿Hubiera sido diferente si el resultado, cada hermano, como persona natural, hubiese optado directamente su participación a la holding sin crear previamente un empresario individual? Bueno, de toda esta discusión, probablemente sí, ¿cierto? Habría tenido la coherencia y con el objetivo económico, centralizar la propiedad familiar, evitando el paso artificial sin sustento real. Ahora, el elemento clave que observó el servicio, ¿cierto? La falta de necesidad económica del primer paso, evidenciando una forma sobre el fondo. Ya, finalmente eso es, forma sobre el fondo, sin propósito de negocio. ¿Ya? Yo no estoy de acuerdo con el oficio, pero yo, personalmente, ¿ya? Yo, para mí es una transacción limpia, tanto en la NEA y en la NGA. Pero bueno, yo no soy autoridad fiscal.